Amigos y amigas, voy a grabar el tercer video sobre el tema que hemos venido presentando. Felipe el Evangelista aplica Isaías 53 a Cristo, cosa que los maestros del judaísmo, sionistas, ortodoxos y ultraortodoxos vienen negando. Ellos, acuérdese que ya se había comentado, que ellos niegan que Jesucristo sea el Mesías y que ninguna de las más de 333 profecías referentes a Cristo y a su reino, dicen ellos que no aplica a Cristo. Pero Felipe no era un evangelista cualquiera. Los ministerios de Efesios 4:11, donde dice en la Biblia, fíjese, aquí tengo la Biblia, Efesios 4:11, habla de los ministerios que había en la iglesia de Cristo en el primer siglo. Y fíjese muy bien lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así dice Efesios capítulo 4. Voy a volverlo a leer. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, los que anuncian buenas nuevas de salvación, los que anuncian la buena noticia. Entonces Felipe era un evangelista. Y estos ministerios en el primer siglo estaban basados en los dones, en los carismas o poderes sobrenaturales que habilitaron, capacitaron, cualificaron a estos obreros, o sea, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en el primer siglo. Esos ministerios estaban basados en los dones. Una vez que la palabra fue revelada y escrita en los 27 libros del Nuevo Testamento, estos ministerios están basados en la palabra. Hoy día tenemos a los profetas auténticos de Dios y de Cristo, profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así como hubo profetas en el Antiguo Testamento, también hubo profetas del Nuevo Testamento, porque hubo el don de profecía. Uno de los 9 dones del Espíritu era el don de profecía, o sea, hubo profetas. Y también tenemos a los apóstoles auténticos de Cristo. No están con nosotros físicamente, pero a través de sus enseñanzas. Tenemos a los apóstoles auténticos, apóstoles, profetas, evangelistas. Hoy día tenemos evangelistas. La iglesia de Cristo tiene evangelistas. Estos evangelistas han sido llamados y preparados por medio de la palabra. Cuando una persona obedece el evangelio, desde ese momento está autorizado por Cristo, por Dios, por el Espíritu Santo, por la misma palabra de Dios, está autorizado para predicar. Entonces él tiene que prepararse, estudiando, escudriñando, investigando las Sagradas Escrituras. Aquí está, tiene que prepararse y tiene que hablar conforme a la palabra. Como dice 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, el evangelista tiene que estudiar mucho la palabra para enseñar. Entonces, fíjese muy bien que Felipe era un evangelista extraordinario, no era un evangelista común, era un evangelista especial, extraordinario, porque los apóstoles, por imposición de sus manos, le habían transmitido poderes, carismas o dones extraordinarios para que se desempeñara en ese ministerio. Esos dones, acuérdense, que fueron dados con el propósito de revelar y confirmar la palabra. Entonces, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros en el primer siglo, ellos predicaban el mensaje del evangelio, de la buena noticia, buenas nuevas, hablando de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y ese mensaje iba acompañado, era testificado con señales, con prodigios, con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Dígame usted hoy día, ¿cuál o quién de todos esos maestros judaizantes, ortodoxos y ultraortodoxos tienen estas cualificaciones, estos dones, estos poderes, estos carismas? Ellos no hablan por inspiración, ellos hablan de su propio intelecto, ellos hablan de lo que han leído de otros, de lo que han estudiado, comentarios. Ellos no tienen nada de poderoso ni de extraordinario. En cambio, hablando de Felipe específicamente, él era un evangelista extraordinario, era un evangelista con cualificaciones sobrenaturales, especiales, carismas, poderes dados por el Espíritu Santo a través de la imposición de manos de los apóstoles. Fíjese muy bien en Hechos 2:43. Fíjese muy bien lo que dice Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Fíjese muy bien, Hechos 2:43, y muchas señales, maravillas eran hechas por los apóstoles. Así dice la Reina Valera 60. En lo personal me gusta también como dice la Nueva Versión Internacional. Hechos 2:43. Fíjese muy bien, aquí dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Le pregunto, ¿usted queda asombrado? ¿Queda maravillado por esos maestros judaizantes? Ellos realizan prodigios, ellos realizan maravillas, milagros. Desde luego que no.
Fíjese muy bien otro pasaje. En Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Pedro y Juan van al templo. Y ya conoce usted que ahí ponían a un hombre a pedir limosna. Un hombre que era paralítico de nacimiento. Y Pedro y Juan, en el versículo 6, le dicen, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ya sabemos qué fue lo que pasó. Este hombre fue sanado, sanado completamente. Y ahí en el versículo 13 al 16, fíjese muy bien lo que dice Pedro hablando al pueblo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. Fíjese cómo aquí Pedro, hablando al pueblo de Israel, les está predicando que crucificaron a Cristo, que fue sepultado, pero que Dios resucitó. Y este mensaje era confirmado, testificado por este milagro. Y le sigue diciendo en el 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, o sea, por la fe que es en Jesús, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, de todos los maestros judaizantes que no reconocen a Jesús como el Mesías. ¿Cuál de todos ellos van a realizar una completa sanidad en presencia de todos los que los escuchan? Pues jamás lo van a hacer, amados amigos, porque ellos no son hombres inspirados, no son hombres que tengan algún carisma o algún poder extraordinario. Entonces, estos hombres, pues, son maestros que no predican, que no enseñan la plenitud de la Torá, de los profetas y los salmos, porque, pues, con explicaciones forzadas y torcidas, pues, no quieren aplicar, encajar, relacionar ninguna profecía a Cristo. Pero fíjese muy bien, ahora vamos a leer ahí en el 4:10 al 14, Hechos 4:10 al 14, ahora es Pedro hablando al Sanedrín, hablando a las autoridades religiosas, políticas, civiles del pueblo de Israel. Y en el versículo 10, Pedro les dice a ellos, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y luego en el 21 y 22 de Hechos 4. Fíjese muy bien, el 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad. Los milagros de sanidad acompañaban a la predicación de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en el primer siglo. Entonces, ¿a quién va a creer usted más, amados amigos? ¿A los apóstoles a través de sus escritos inspirados, o a esos maestros judaizantes que hablan de su intelecto, de su propia mente carnal? Usted no pregunte a ellos, amados amigos, si Isaías 53 se refiere a Cristo. Es como si usted le preguntara al ladrón no descubierto, oye, ¿tú tomaste aquella prenda, aquella joya, aquel reloj? ¿Tú tomaste eso? ¿Qué le va a contestar el ladrón? ¿Tú agarraste ese dinero? ¿Qué le va a contestar el ladrón? Lo va a negar, le va a decir que no. Entonces es lo mismo. Si usted pregunta a ellos, ¿qué van a decir? ¿Qué le van a contestar? ¿Qué le van a responder? Pues van a negar, desde luego. Entonces, fíjese muy bien, vamos a ver otro asunto. Ahí en Hechos 27, fíjese muy bien, Hechos 27. Dice el texto, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y el 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras, dice el versículo 30, de Hechos 4:30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y prodigios y señales. Así dice el texto, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Usted, dígame, ¿cuándo ha visto que de todos esos maestros judaizantes, sionistas, ortodoxos, ultra ortodoxos, cuál de todos ellos viene haciendo señales, prodigios, sanidades, para confirmar que lo que ellos están hablando es la verdad? Desde luego que Dios no está apoyando, Dios no está del lado de ellos. Ellos son contrarios, ellos son enemigos de la fe. Ellos desparraman, ellos no recogen, sino desparraman. Ellos no son con Cristo, sino son en contra de Cristo, son anticristos. Así describe el apóstol Juan en su primera carta,
a los falsos maestros. Son falsos maestros, son anticristos. Todos esos maestros judaizantes que niegan a Jesús como el Mesías son anticristos, son falsos maestros de religión, son falsos profetas. Ninguno de ellos va a tener el respaldo de parte de Dios a través de sanidades, prodigios, señales, como que Dios testificando, como que Dios confirmando el mensaje de ellos, como si fuera de procedencia divina, procedencia de Dios. Ninguno de ellos, amados amigos. Entonces usted no tiene que preguntarle a ellos, menos creerles, porque pues suben sus videos, suben sus exposiciones, suben sus diálogos que tienen con otros religiosos, con otros creyentes, y debaten y exponen y citan escritores, etcétera. Pero todo eso no es nada, amados amigos. Fíjese muy bien lo que dice ahí Hechos 5, Hechos 5:12, Hechos 5:12. Dice, y por mano, así dice el texto literalmente, y por la mano de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Yo le pregunto, ¿por la mano de esos maestros del error, del engaño? Esos maestros judaizantes que se dicen rabinos, así se dicen rabinos, que vienen enseñando raíces hebreas, y también los que son mesiánicos, ¿verdad? Que también son maestros del error, porque ellos dicen, no, sí, creemos en Jesús el Mesías, pero a la vez te vienen diciendo que tú tienes que seguir la Torá, que tienes que ser un prosélito, que tienes que seguir la ley de Moisés, circuncidarte, seguir las fiestas judías y otros ritos, etcétera. Entonces, usted no va a ver a ninguno de todos ellos, tanto a los ortodoxos y ultraortodoxos que no reconocen a Jesús como el Mesías, como los del otro bando, jamás usted va a ver en ellos, ¿verdad? Como dice aquí, que se hagan muchas señales y prodigios ante la audiencia o el público que los sigue a ellos, porque tienen su audiencia, tienen su público. En los lugares donde ellos hacen sus reuniones para adorar, hay gente que se reúne ahí con ellos. Bueno, toda esa gente que los sigue a ellos, que sigue a esos falsos maestros, a esos falsos profetas, a esos anticristos, toda esa gente que sigue a ellos jamás va a ver que por la mano de ellos se hagan muchas señales y prodigios. Cosa que sí hacían los apóstoles ante las multitudes, ante la audiencia tanto de creyentes como de incrédulos. De hecho, hubo muchos incrédulos que creyeron debido a ver las señales que hacían los apóstoles y otros predicadores del evangelio en el primer siglo. Entonces, fíjese bien lo que dice aquí, y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y otro pasaje más, 15 al 16, fíjese bien, 15 al 16 de Hechos, capítulo 5. Fíjese muy bien lo que dice el 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles. Le pregunta a usted, amado amigo, amada amiga, ¿usted ve que sacan a los enfermos a las calles para que estos maestros del judaísmo sanen a toda la gente? No tienen ningún poder, amados amigos. Los apóstoles tenían poderes, habían sido investidos del poder del Espíritu Santo. Ya se había dicho en un video anterior, en el video número 2 de Felipe el Evangelista aplica a Cristo, Isaías 53. Habíamos comentado que los apóstoles eran ministros plenipotenciarios en el sentido de que fueron investidos de poder o fueron bautizados con el Espíritu Santo, y ellos tenían los 9 dones del Espíritu, y que a través de la imposición de manos de ellos se transmitían esos poderes. Entonces, estos maestros judaizantes no tienen ningún poder, amados amigos. Usted no va a ver jamás en su vida que se saquen los enfermos a las calles. Aquí dice que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro o al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, fíjese, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hablando nada más de Pedro. Dice, para que al menos la sombra de Pedro cayese. Hoy imagínense teniendo a los 12 y a Pablo ahí juntos, a todos los apóstoles, entre las multitudes, amados amigos, dicen, y dice aquí el texto, Hechos 5:16, y todos eran sanados. Ahora, fíjese, en Hechos capítulo 6, se habla de los 7. Acuérdense que Felipe era uno de los 7, fue uno de los 7. También Esteban fue uno de los 7. Y en Hechos 6, fíjese bien, en Hechos 6:3 dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice el 6:5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y también dice que también eligieron a Felipe, que después llegó a ser el evangelista, Felipe el evangelista, el que predica, el que anuncia, el que proclama buenas nuevas. Dice que también a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales, aquí viene un asunto interesante, amados amigos, Hechos 6:4, a los cuales, bueno, Hechos 6:6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Al imponerle las manos, les transmitieron algún don o dones espirituales a ellos, a Esteban, a Felipe. Por eso dice Hechos 6:8, y Esteban lleno de gracia y de poder. Pregunto, esos rabinos ortodoxos, ultraortodoxos,
Esos maestros que salen ahí en el YouTube, en el Face, ellos están llenos de gracia y de poder. Son los más malos intérpretes, amados amigos. Ellos no representan a la Torá o a la ley de Moisés, los profetas ni los escritos. Son los más malos intérpretes. Ellos no predican la plenitud del Antiguo Testamento. Porque al quitar a Cristo, al hacer a Cristo a un lado, pues se desmerece sus interpretaciones, sus explicaciones, sus narrativas. Se desmerece y todo eso queda en nada, en insensatez. Aquí dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. ¿Cuándo va a ver usted a ellos? Amado amigo, hasta risa me da. ¿Cuándo va a ver usted a ellos haciendo, como dice aquí, prodigios y señales? ¿Cuándo lo va a ver? Nunca lo va a ver, amados amigos. Ellos no traen ningún respaldo, ninguna aprobación de parte de Dios. Claro, ellos vienen diciendo, nosotros somos de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros venimos trayendo la plenitud de la enseñanza y nosotros podemos mostrarle a usted lo que está escondido en el texto hebreo y puras patrañas. Amados amigos, no se deje impresionar por esas tonteras. Mejor venga a estudiar los escritos apostólicos, el Nuevo Testamento, los relatos del Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, las cartas del apóstol Pablo, las de Pedro, las de Juan, la de Judas, la de Santiago, el Apocalipsis. Mejor venga a estudiar. Déjese de esa trampa, de ese anzuelo, de que venga con nosotros. Nosotros le vamos a enseñar raíces hebreas. Usted, al venir con nosotros, va a descubrir las profundidades de la Torá y pura patraña. Amados amigos, mejor estudie algo de griego. Claro, también no debemos irnos al extremo de decir, no, el Antiguo Testamento no hay que estudiarlo, no hay que saber algo de hebreo, ¿verdad? Pero yo me estoy refiriendo a que son falsos maestros, amados amigos, que ellos ya traen años que han venido ellos, ahora sí, malinterpretando, sacando conclusiones y buscando cómo interpretar aquí, allá, y etcétera, y ya están entrenados, tienen entrenamiento para torcer las escrituras, amados amigos, y lo agarran a usted, que tiene hambre y sed de Dios, pues destruyen su fe en Cristo, y después ahí anda, pues, negando y contradiciendo a lo que dice Cristo y los apóstoles, etcétera. Fíjense muy bien. Aquí estábamos leyendo Hechos 5:12, donde se dice, y por mano de los apóstoles se hacían muchas maravillas y prodigios en el pueblo. Bueno, ya comentamos eso, estamos en Esteban 6:8, donde dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando o discutiendo o altercando con Esteban. Mire, tenemos un buen número de judíos. Aquí dice que se levantaron de la sinagoga llamada los libertos. 2, los de Cirene. 3, de Alejandría. 4, de Cilicia. 5, y de Asia. Tenemos un buen grupo de personas, y no eran personas neófitas, amados amigos. Eran personas cuyos sentidos ya estaban adiestrados, así como los sentidos de esos falsos maestros del judaísmo que ya están adiestrados. Han venido siguiendo la misma mala carrera de sus antepasados. Han venido alimentándose de todo lo que se ha venido recopilando a través del tiempo, pues de esos falsos maestros judaizantes que no reconocen a Jesús como el Mesías. Entonces estos disputaban, dice que se levantaron ellos disputando con Esteban. Pero aquí viene algo muy interesante. En Hechos 6:10, Hechos 6, capítulo 6, versículo, viene algo muy interesante, y anótelo, dice, pero no podían resistir a la sabiduría, y al espíritu con que hablaba. No podían resistir a la sabiduría. ¿Por qué? Porque Esteban tenía el don extraordinario de sabiduría. No podían resistir a la sabiduría. Y al espíritu, porque hablaba inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, estos maestros de religión, igual, amados amigos, no pueden resistir a la sabiduría. Fíjense muy bien, no pueden resistir a la sabiduría, ni al espíritu que inspiró esta sabiduría. No pueden resistir, porque ellos, cuando quieren debatir, dicen, sí, vamos a tener un debate, pero no uses el Nuevo Testamento, no uses los escritos de Pablo, porque ellos ya están bien entrenados, ya están bien adiestrados, con toda una corriente de pensamiento que según ellos, los escritos de Pablo tienen errores, que los evangelios tienen errores, que no fueron escritos por los que se dice que fueron los escritores. Y sacan un montón de corriente de pensamiento que ya ha venido elaborándose de tiempo atrás, y que conforme fue pasando el tiempo fueron perfeccionando, fueron ampliando más la corriente argumentativa, amados amigos. Entonces no pueden con estos, ¿verdad? Que no pudieron. Ahí dice Hechos 6:10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba.
Y luego en el 7:51, fíjese muy bien, en el 7:51 de Hechos, fíjese bien lo que les dice Esteban: duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Es algo fuerte esto, amados amigos, porque Esteban está ante el concilio, la máxima autoridad de religión judía y autoridades políticas, civiles, religiosas. Está ante el máximo órgano que gobernaba al pueblo de Israel en el primer siglo. Y toda esa gente pues ostentaba, y no es de que lo hacían porque fuera mentira, sino que era gente que tenía estudio. Tenían estudio religioso y académico del mundo de aquel entonces. Tenían cultura. Era gente estudiada, preparada, pero ya habíamos dicho que todo eso no es garantía de que las personas, al poseer títulos académicos y religiosos como licenciaturas, maestrías, doctorados, tesis doctoral, eso no significa que lo que ellos hablen sea la verdad, o no significa que no estén en el error, en el engaño. Por eso dice aquí que les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y es lo mismo, este pasaje lo sigue diciendo a ellos, a los rabinos, a los maestros, a los judaizantes contrarios a Cristo, se lo sigue diciendo a los que siguen aferrados a guardar la ley de Moisés o la Torá. A todos aquellos que tienen la falsa esperanza de que Dios está con ellos y que van a reconstruir el tercer templo y que ellos van a adorar y que va a venir un Mesías, y todo eso son puras fábulas judaicas. Dios no está con ellos en esas ideas, en esos planes, amados amigos, que son planes perversos, planes contrarios a la misma voluntad de Dios y de Cristo. Fíjese muy bien cómo dice la Nueva Versión Internacional este pasaje. 7:51. 7:51, voy a hacer énfasis en este pasaje y aplicarlo directamente a los rabinos ortodoxos, ultra ortodoxos, a los sionistas, aplicado directamente a ellos, maestros del error, falsos profetas, anticristos, enemigos de la fe, que no recogen sino desparraman, que no son con Cristo sino están contra Él. Fíjese, Hechos 7:51, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Cómo cree que cayeron estas palabras en los oídos del concilio ante el cual se encontraba Esteban? Dice aquí, todavía les dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Y luego dice el 54, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Y ya sabemos qué fue lo que pasó. Lo apedrearon. Esteban, el primer mártir del cristianismo. Pero les dice, y esto no fue nada más dicho para los judíos contrarios a Cristo de aquel tiempo, sino para los de hoy, para los rabinos, para esos maestros judaizantes que dicen que Jesús no es el Mesías, que Isaías 53 y todas las demás profecías referentes a Cristo no aplican a él. Es para ellos, les dice, amados amigos tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Dios le bendiga y hasta la próxima.